Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Periodistas de a Pie. Está usted en Rompimiento TV, televisión por internet. Desde 1973, el ejército mexicano fue enviado a combatir el narcotráfico, una tarea que hasta entonces era de la policía. Fue en la llamada Operación Cóndor, promovida por Estados Unidos. Desde ese momento, las denuncias sobre abusos y violaciones a derechos humanos fueron permanentes. Ya pasaron más de 4 décadas y apenas ahora en el Congreso se debate la Ley de Seguridad Interior, un proyecto impulsado por los diputados César Camacho y Marta Tamayo del PRI y por el senador Roberto Gil Suart del PAN. La iniciativa pretende legalizar las operaciones en las que el ejército ha participado en las últimas décadas y le otorga facultades de investigación parecidas a las que tienen los policías. Es algo que ya existía desde 1995, cuando el entonces presidente Ernesto Zedillo reemplazó a todos los agentes de la Policía Judicial Federal con militares. Y se agudizó además cuando Felipe Calderón empezó su guerra contra las drogas. La violencia entonces empezó a escalar. El estudio Seguridad Interior, Elementos para el Debate, realizado por el Instituto Belisario Domínguez, señala que el arranque de una política de combate frontal al narcotráfico de carácter permanente modificó las relaciones que el ejército mantenía con la policía y con los ciudadanos. Este martes 14 de febrero, un grupo de organizaciones civiles y académicos ofrecieron una conferencia de prensa donde explican por qué la promoción de esta ley es anticonstitucional, deja en la impunidad y promueve más casos de violaciones a derechos humanos y nos acerca aún más a un gobierno dictatorial. De aprobarse esta ley, estaríamos hablando de una legislación que contravendría nuestra Constitución, que establece que la seguridad pública debe estar a cargo fundamentalmente de autoridades civiles y que contravendría también los tratados internacionales que México ha firmado. La Comisión Interamericana señaló que el concepto de seguridad interior es propio de regímenes autoritarios porque coloca en el centro la seguridad de las instituciones del Estado y no la seguridad de las personas. El Congreso no tiene facultades para legislar en la materia de seguridad interior. La segunda es las atribuciones que le están dando a las Fuerzas Armadas para hacer patrullajes, establecer retenes, detener personas e interrogarlas. Son funciones propias de la seguridad pública, es decir, para investigar, prevenir o sancionar los delitos, y la Constitución dice que solamente pueden ser desempeñadas por autoridades civiles. Y el tercero, las iniciativas contemplan restricciones a los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos y se obvia el procedimiento de suspensión de derechos reconocido en el artículo 29 constitucional. Esos son los 3 principales elementos de la restricción a la Constitución o de la afrenta, de la gravísima violación a la Constitución que se pretende con estas 3 leyes. No, chica tu madre, puto. Eso quería. Dale, tranquilos. Nos cubrimos con la casa. A ver, 92, situación. Decimos que esta ley podría propiciar violaciones a derechos humanos porque los organismos de la sociedad civil hemos documentado en los últimos 10 años casos emblemáticos que muestran que cuando el ejército o la marina son desplegadas se generan abusos y violaciones a derechos humanos. Estos casos emblemáticos incluirían, por ejemplo, el caso Tlatlaya, donde las unidades involucradas expresamente recibieron la orden de abatir delincuentes en horas de obscuridad sin que ningún mando militar haya sido hasta hoy juzgado por esta orden ilegal. Y tendríamos también otros casos muy preocupantes que vinculan a la Marina, por ejemplo, a las unidades de la Marina desplegadas en el estado de Veracruz, que han sido denunciadas por la Comisión de Tortura y específicamente de tortura sexual en contra de mujeres cuando han practicado detenciones. Algunas organizaciones dicen que la aprobación de esta ley es un regalo para la Secretaría de la Defensa Nacional porque no tiene que rendir cuentas ante la ciudadanía o tribunales, pues toda la información que se genere se va a considerar como de seguridad nacional y por lo mismo no se podrá acceder a ella. Otorgarle tanta libertad al ejército es preocupante. Desde que Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, se han registrado 3.520 enfrentamientos entre soldados y civiles, donde murieron 19 civiles por cada soldado, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 143 recomendaciones a las Fuerzas Armadas.
Entre estas recomendaciones se encontró que tener un automóvil con vidrios polarizados, rebasar a un convoy militar, circular con actitud sospechosa, parecer drogado, parecer narcomenudista o que se quiera desenfundar un arma, barbechar el sembradío comunal o no detenerse en un retén militar fueron motivos suficientes por los cuales distintas personas fueron asesinadas por soldados. Uno de los casos es el de Javier Eduardo, un joven de Juárez a quien el ejército detuvo y torturó hasta la muerte. Este es el testimonio que nos deja su madre Margarita. Soy la mamá de Javier Eduardo Rosales, quien fue víctima de la violencia por parte de los militares. Yo trabajo en una escuela, soy intendente. Mi hijo se graduó de técnico radiólogo. Me habla la mamá de Sergio y me dice que no los encontraban, ni a él ni a Filo. Me fui a su casa, de ahí nos fuimos a buscarlos, venimos a Babícora, fuimos al Lama, a la fiscalía. Ahí nos dijeron que a lo mejor se los llevaban directamente al Cerezo, que así lo estaban manejando ya. Entonces el jueves me levanto normal, no al trabajo. Y yendo en el camión me habla la mamá de Sergio y me dice que acaba de llegar Sergio, pero está muy golpeado. Dice, lo voy a llevar al hospital. Le digo, ¿y Javier? Dice, no, y dice que no lo pudo bajar, que no lo pudo traer. Digo, ¿de dónde? Dice, pues de allá del cerro, allá los dejaron. Y ya le pregunté qué había pasado. Me dijo que los habían levantado los militares. Dice que anduvieron pues mucho tiempo en el carro, que llegaron a un lado, se bajaron, de ahí los pasaron a otra troca y se los llevaron a un cuarto donde había más personas. Ahí pues obviamente los golpearon, dice que uno de los que más golpearon fue a mi hijo, porque él traía tatuajes, entonces decían que era de la línea, que era de los aztecas y que les dijera quién vendía la droga. Y no, pues ya los tienen ahí hasta el jueves que los sueltan. Dice que los soltaron allá arriba en el cerro y todavía los apedrearon, los hicieron correr entre las espinas y todo. Entonces dice que ya cuando ya no oyeron ruido ni nada, se empezaron a gritar entre ellos porque se perdieron. Y ya le dijo, no, déjame, voy a buscar ayuda, espérate, ahorita vengo. Dice que decía que tenía mucho frío y buscó un cartón para taparlo. Y ahí lo dejó. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, los soldados son instruidos en el respeto a los derechos humanos. Lo que se ha podido encontrar en las entrevistas con los uniformados es que no todos recibieron esa capacitación. Otro de los puntos importantes a resaltar es que las sentencias e investigaciones contra la institución no tienen una lógica de cadena de mando. Un soldado raso tiene 15 superiores jerárquicos. Por lo mismo, en cualquier violación se debe indagar a los superiores que dieron la orden y también sentenciarlos. Aunque también hay incontables denuncias por violaciones de parte de la policía, su lógica y capacitación está centrada en trabajos de investigación y detención, pero no de aniquilación. La propuesta de las organizaciones a esta ley de seguridad interior es profesionalizar a la policía y mejorar los sistemas de confianza, además de retirar paulatinamente al ejército de las calles. Eso no responde a las demandas del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos. En caso de que la iniciativa se apruebe para el Día del Ejército el 19 de febrero, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, nos explica las opciones que restan para pelear contra esta legislación. Bueno, una minoría, un grupo minoritario de legisladores tienen la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad. El 33% de los legisladores de alguna de las cámaras, puede hacerlo también la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto de Acceso a la Información, puede presentar acción de inconstitucionalidad, gobernadores de los estados pueden presentar controversias constitucionales en contra de este tipo de ley, porque además implica una invasión de atribuciones que no le corresponden, y los ciudadanos podrán eventualmente ampararse
una vez que se apruebe o que se publique en el Diario Oficial esta legislación, y también podrán ampararse ciudadanos una vez que se decreten, si es que se aprueba, las afectaciones a los decretos de las afectaciones a la seguridad interior, porque eso pues va a implicar un potencial riesgo a los derechos humanos, principalmente de las personas que habiten en ese espacio en donde se vayan a restringir los derechos. No se quede con la duda. Entre a leygolpista.org, revise las iniciativas y en caso de indignarse, aproveche la plataforma para mandarle un correo a sus diputados y revise también el especial de pie de página Cadena de Mando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto.